Pues, como decía Alicia, me gustaría hacer un poco una reflexión sobre este problema en su globalidad, ¿no? Desde dos puntos de vista. Desde la acepción de la palabra global como referente a todo el globo terráqueo, a todo el mundo, ¿no? Y donde realmente vemos que no solo es un problema, sino que realmente es una preocupación global. Sabemos que dentro del informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, desde hace años ya la ciberseguridad aparece como uno de los riesgos relevantes, pero en un estudio reciente que se ha hecho además post-COVID, aparece en el tercer lugar de los riesgos que más preocupan a las organizaciones, a las empresas, debido a este cambio que estamos sufriendo en los hábitos de trabajo, ¿no? Y al incremento del teletrabajo y las medidas técnicas. Pero también quería comentar desde el punto de vista global, en el sentido de los distintos conjuntos a los que se refiere la ciberseguridad. Como hemos visto, no solo desde el punto de vista técnico, sino también jurídico, ético, tiene muchas implicaciones, pero me gustaría centrarme en la parte técnica en esta ocasión, porque también desde el punto de vista técnico tiene muchísimas implicaciones y muchos ámbitos a los que nos tenemos que referir cuando hablamos de ciberseguridad. Tradicionalmente se ha puesto mucho el foco en los datos, en la protección de la información y en el entorno más tradicional de los sistemas, de las herramientas que utilizamos habitualmente, el Office, etcétera. Pero no debemos olvidar que desde hace muchos años, ya hace casi 2 décadas, los procesos industriales se están automatizando, estamos incrementando la digitalización en absolutamente todos los ámbitos y en este sentido no solamente se está poniendo en riesgo la información, los datos de carácter personal, como se ha comentado, sino también los activos, las operaciones de la compañía e incluso la salud o la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, es un tema en el que tenemos que entender dónde están esas responsabilidades. Cuando hablamos de la responsabilidad sobre la ciberseguridad, normalmente o tradicionalmente estábamos pensando en pues, la persona de sistemas, ¿no? El responsable de seguridad TI que implementaba esas medidas técnicas, protegía a la compañía a medida que se ha ido evolucionando, incluso el CIO, ¿no? Pues se ha visto que también había ámbitos que no son específicamente de sistemas, el concepto de seguridad, y hemos visto además como ha habido muchísimas luchas internas o falta de definición en cuál era la función, si es responsabilidad del CISO, si es responsabilidad del responsable de seguridad, del CSO, quién en la compañía. Pero la noticia es que no es responsabilidad de ninguno de los dos. Si pensamos en quién está sufriendo los riesgos de ciberseguridad, que realmente es el negocio, tenemos que entender que es el negocio el que tiene que hacerse responsable. El CISO, el CSO, los técnicos que nos pueden ayudar o las herramientas que podemos tener no son más que un servicio que tiene que estar a disposición de esos negocios que son los que realmente conocen el riesgo. En este concepto de globalidad tenemos que entender que lo que estamos buscando es en la protección de la empresa, de los resultados y de la reputación de la empresa en su conjunto. Por lo tanto, no es ni el CISO ni el CSO, sino el Consejo de Administración de las compañías quien es responsable. Pero no basta con proteger exclusivamente nuestra propia compañía. Aunque dentro de nuestra empresa consigamos que existan esos mecanismos de colaboración compartida entre sistemas, la gente de los procesos industriales, los jurídicos, necesitamos salir más allá de nuestras empresas y entender que no somos un conjunto aislado. Y no solo en la relación que tenemos con otras empresas de nuestro sector, y por ejemplo en el sector eléctrico en el que trabajo yo hay muchas interrelaciones, mucho efecto cascada que puede haber, pues si hay una empresa de la competencia, probablemente tire la red y nos causa un apagón también a los clientes nuestros, ¿no? Sino que cada vez más existe esa preocupación por entender dónde están, de dónde provienen los riesgos de la cadena de suministro, todos nuestros proveedores. La responsabilidad que en todo esto tienen las empresas de tecnología. Cada vez más estamos viendo que la regulación, la legislación en general, solamente se dirige contra los operadores, mientras que los fabricantes de tecnología,
los fabricantes del Internet de las cosas, que cada vez está más presente, o incluso nuevas tecnologías como el 5G, pueden salir al mercado sin cumplir absolutamente ningún requisito ni existir ninguna certificación que verifique que son tecnologías que podemos utilizar tranquilamente las empresas, pero también los ciudadanos. Por lo tanto, está la responsabilidad de esos proveedores y bueno, aprovecho también para comentaros que vamos a publicar la semana que viene, yo creo que sale ya, un estudio que hemos hecho en el Foro Económico Mundial, que ha sido una colaboración muy interesante con esos fabricantes de tecnología, estableciendo ese marco de errores y responsabilidades que tenemos en ausencia de esas certificaciones que esperemos que lleguen pronto, ¿vale? Y en esas certificaciones pues tienen responsabilidad los reguladores, las agencias de estandarización y, por supuesto, pues contamos con la inestimable colaboración mutua de agencias gubernamentales, agencias de inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, todo el ámbito de universidad e investigación. Por lo tanto, tenemos que entender que esto es un puzzle en el que cada uno podemos tener nuestra pequeña responsabilidad, pero que no podemos perder esa visión global y para eso es necesario una colaboración activa. Entender que cuando hablamos de ciberseguridad tenemos que perseguir el objetivo de incrementar esa ciberresiliencia sistémica, que no basta con proteger nuestra propia casa, que somos parte de una comunidad mayor, que lo que tenemos que proteger es la sociedad y por ello debemos trabajar conjuntamente. Y en ese trabajo conjunto es fundamental el rol de las asociaciones, ¿no? Y la verdad es que me alegro mucho de la buena noticia, ¿no? De que contemos con una asociación adicional como es la Asociación Arco Atlántico. Quería daros la enhorabuena porque realmente necesitamos estos ámbitos en los que se fomente ese diálogo, la colaboración, que seamos eficaces y que además esos ámbitos se vayan construyendo desde pequeños núcleos más locales o más sectoriales para crecer en su relación con otras asociaciones intersectoriales, nacionales e incluso globales. Porque realmente, si queremos poder adaptar nuestras defensas a este ritmo dinámico en el que crece la tecnología y crecen los ciberataques, no podemos confiar en la regulación ni podemos actuar individualmente. Necesitamos reflexionar de forma conjunta no solo sobre aspectos que son fundamentales como la ética, la privacidad, sino también empezar a hablar de esos conceptos más técnicos. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de la cadena de suministro? ¿En qué ámbitos esa colaboración es necesaria? ¿Qué enfoques regulatorios, qué recomendaciones podemos hacerle a los reguladores para que esos enfoques regulatorios sean realmente eficaces? Ellos buscan nuestro input y necesitamos como asociación, pues no solo empresarial, sino a veces también pues, con el sector público, con la sociedad, ser capaces de proporcionar ese asesoramiento, esas directrices para que esa regulación sea eficaz, que es muy necesaria. Tenemos que actuar como cuestionarnos, ¿no? E impulsar un poco que exista esa responsabilidad en las tecnologías emergentes, en esas seguridades del diseño. Venimos de una situación en la que bueno, pues, la tecnología ha ido evolucionando rápidamente, hemos lanzado un montón de dispositivos, ahora estamos lidiando con eso, con lo que llamamos el legacy, ¿no? Lo que nos ha venido dado y que estamos tratando de poner parches. Seamos conscientes del problema que tenemos y del problema que podemos generar con todas estas nuevas tecnologías. Tiene que haber esos mecanismos de diálogo, de autorregulación y de regulación, por supuesto. Y finalmente, un aspecto que me parece fundamental es trabajar en esta concienciación colectiva sobre los distintos riesgos a los que estamos expuestos, pero también los riesgos que nosotros estamos ocasionando en el ecosistema por no tener en cuenta pues esta responsabilidad en el lanzamiento y operación de nuevas tecnologías. De nuevo, mi más sincera enhorabuena a la Asociación Arco Atlántico porque creo que vais a hacer una labor fundamental
a Cristina, además, con el entusiasmo que transmite, que seguro era fenomenal, y aprovecho para dar la enhorabuena a mi colega Elena Matilla, que va a ser la presidenta de esta asociación y que además creo que va a aportar una perspectiva fundamental también desde ese ámbito menos tradicional, ¿no?, de los sistemas de información o de la información, a este otro mundo que tenemos industrial, de procesos también automáticos que cada vez más suponen riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa Cariger, por acompañarnos, por cerrar esta mañana de jornadas.